La palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones, que si somos hijos somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Así que dile, Señor, abriste el mar por mí. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Vamos, dile. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dale ese fuerte aplauso, déselo fuerte ese aplauso a ti. Hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo damos gloria a Dios. Me alegra ver cómo la iglesia lloviendo entraba y venía, y yo decía, pero ¿por qué la iglesia viene hasta lloviendo? Mira, es que los temas están muy buenos, amén. Estamos en las dispensaciones de la iglesia y hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Vimos que la iglesia de Éfeso fue la iglesia apostólica del año 30 hasta el año 100, cuando muere el apóstol Juan. Y empieza la época de la iglesia de Esmirna, desde el año 100, de los padres de la iglesia, Tertuliano. Vimos cómo mataron a Policarpo. Vimos cómo mataron acá también a Antipas. Ahorita vamos a ver un montón de cosas. Y vimos que cuando la iglesia es perseguida, la iglesia se guarda en santidad. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia crece. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia solo depende de Dios. Pero también vamos a ver cuando la iglesia tiene un descanso y empieza a prosperar, la iglesia se pervierte. Y entramos en la época que la iglesia fue perseguida, vimos cómo los mataban, cómo los devoraban los leones. Y entramos a la época donde llegamos hasta el edicto de Constantino, donde Constantino dice: yo soy cristiano, yo soy el emperador de Roma. Y ahora yo soy cristiano y aquí nadie va a perseguir cristianos. Y entra, ¿qué cree usted que pasa? Entra una época terrible de la iglesia. Vimos estas cosas, vamos a la materia y vimos las dispensaciones, ¿cierto? Y cuando hablamos de dispensaciones, hablamos de tiempo. Vamos aquí a recordar que vimos la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, el gobierno humano, Israel, la ley, la gracia, ¿cierto? Que esa es la parte donde entra la iglesia, y a lo último, la tribulación. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios tiene todo planeado, así de los que están en los cielos como los que están ¿dónde? En la tierra. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Los que vinieron, la prédica pasada, saben esto, pero quiero hacer un recorderis para los que no vinieron. Entonces la primera dispensación, inocencia, conciencia, gobierno, viene Israel, que es la promesa, la ley, viene el pedacito que es ley de la iglesia. Oiga, yo veo algunas personas altivas contra el pueblo de Israel, diciendo que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios, que es la iglesia. Mire, mi hermano, bájese de esa nube. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios hasta siempre. La iglesia apenas es un injerto, es añadida. La iglesia es adoptada. ¿Me están entendiendo? Y el pedacito de la iglesia es la era de la iglesia. Luego del rapto ya no aparece la iglesia por ningún lado. Pastor, y la gran tribulación, olvídese de la gran tribulación y la tribulación. La iglesia no la va a pasar. ¿Por qué? Porque usted se machuca un dedo y se va peleando con Dios. A usted se le llama la atención y una vez va, no vuelve.
ahora sí vaya que lo torturen por Cristo. Y vimos las torturas pasadas. ¿Amén o no amén? Mira, hay algo interesante y es que es esta parte de la iglesia. Las 7 iglesias del Apocalipsis empezamos con Pérgamo, Tiatira y Sardis hoy, donde la iglesia se corrompe. Y nosotros lo vimos en 3 temas. ¿Cuál es el propósito de nuestra prédica? Primero, de que las iglesias existieron físicamente, Efesios, Esmirna, Pérgamo, mire, viene así como una especie de U, ¿cierto? Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que es la última iglesia de la época. La vamos a ver históricamente en el esquema que cada iglesia tiene un tiempo en la historia de la iglesia, ¿sí? Pero también lo vamos a ver espiritualmente, que dentro de la iglesia local existe una iglesia, existe una de estas iglesias y usted se va a empezar a identificar con cuál iglesia existe usted. ¿Amén o no amén? Si es la que perdió el primer amor, si es la iglesia sufrida, perseguida, si es la iglesia que se corrompió, si es la iglesia que tiene fachada de que está vivo y está muerto, si es la iglesia que es amiga del mundo, si es la iglesia que se cree rica pero es un desventurado, pobre, miserable y ciego, le dice Jesús a una de las iglesias y uno queda impactado. Si Jesús le escribiera una carta, ¿qué carta le escribiría a usted? Porque dice que Jesús es el que le escribe la carta a las iglesias. Y empezamos con Pérgamo. El mensaje a Pérgamo y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es el ángel de la iglesia? El pastor, no que el pastor tenga alas y sea un ángel, no. Escribe al mensajero, al que da el mensaje de la iglesia en Pérgamo. Escríbele esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda? Cristo Jesús. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí se empezó a poner la cosa fea. Pero retiene mi nombre y no han negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabe cómo mataron a Antipas por predicar el evangelio? Lo metieron en un toro y lo cerraron y le prendieron candela. La cosa es bastante cruel. Y sigue diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Realmente son 2 cosas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Ahorita vamos a ver, y enseñan a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada, ¿de dónde? De mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le haré comer el maná escondido y le haré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros vemos esto, entonces nosotros vemos que esta iglesia es fiel en medio de la oposición espiritual. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi fe y no has negado mi fe, ¿cierto? Es fiel, pero pasa algo. Le habla de 2 pecados graves. ¿Cuáles 2 pecados? El primer pecado, que tiene la doctrina de Balaán. ¿Sabe quién es Balaán? Balaán era un adivino, no era un profeta, era un adivino que creía en Dios. Amén. No era del pueblo de Israel, ¿cierto? Vivía en Beor, algo así, se me escapa ahorita el nombre. Y lo busca Balá, el rey Balá lo busca para que maldiga a Israel, pero cuando lo maldiga y le haga brujería, lo pueda vencer. Israel viene por el desierto. Balá le dice, espere, yo le pregunto al Dios de Israel si me deja maldecirlo, porque si no me deja maldecirlo, hasta ahí vamos graves. Él va y le pregunta a Dios y Dios le dice que no, Señor, que no lo puede maldecir. Y entonces el rey le dice, pero yo le doy una casa llena de oro. Imagínense una casa llena de oro. Y él dijo, pero Dios me dijo que no. Espere, vuelvo y le pregunto. Y usted lee el pasaje bíblico y sale diciendo, Dios me dijo que sí, vámonos. Hermano, uno le dice, ¿cómo así que Dios le dijo que sí? Él se viene
Y más adelante el asna viene montada en el asna y el asna empieza a gritar y a recostarse contra el barranco y le presiona la pierna duro. Y él se baja y la azota fuerte, y de lo fuerte que le pega, el ángel le abre la boca al asna y el asna empieza a hablar. Él le dice: ¿por qué me pegas, amo? Y él de la misma rabia no se dio cuenta que el asna le hablaba y le seguía golpeando, hasta que Dios le abre los ojos y ve al ángel, que el ángel lo venía a matar. Y cuando el ángel lo viene a matar, él queda en shock y resulta que Dios no lo había mandado. Él dijo: es que Dios me dijo, pero Dios no le había dicho. Entonces el ángel no lo mata y le dice: usted va a ir, pero a todo lo que yo le dijere usted va a decir, usted lo va a hacer. Él dice que sí. Él va, igual de maldecir a Israel, lo bendice. Y dice: contra el pueblo de Israel, contra Jacob, no hay brujería que valga. Contra un cristiano bien parado en la raya, no hay brujería que valga. No hay brujería, le podrán hacer 10,000 cosas, pero no hay brujería que valga. Yo veo cristianos diciendo: ay, me hicieron brujería. Y entonces, ¿dónde está el Dios de Israel? Yo veo cristianos que ven brujos y espíritus en todos lados. ¿Y dónde está? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el que me guarda? Eso es antibíblico. O no, o usted me lo puede comprobar, yo lo puedo mostrar. Una cosa es la guerra espiritual, una cosa es los ataques del demonio, otra cosa es ver brujos en todos lados. Porque entonces, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el que me guarda? ¿Me están entendiendo? Dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le dice: no hay problema, yo le voy a decir qué pasa. Vamos a hacer que la única manera de derrotar al pueblo de Israel es el siguiente: que caiga en pecado. La única manera de derrotar a un cristiano es que el cristiano caiga en pecado. Cuando el cristiano cae en pecado, la gracia de Dios se aleja y ahora sí queda presa fácil. Le dice a Balá: vaya y busque mujeres, y que las mujeres seduzcan a los hijos de Israel y que los ayuden a venir a comer lo que sacrificamos a Baal y a fornicar. Y él va y busca y hacen una fiesta como un carnaval. ¿Alguien ha estado en carnavales de Barranquilla? Levante la mano. ¿Ninguno? ¿De Brasil? Bueno, carne a Baal no, gracias a Dios. Ya lo íbamos a mandar a sacar de la iglesia. Y entonces, así como una especie, y empiezan a hacer orgías y un montón de cosas, y se enciende la ira de Dios y matan en ese día 25,000, ahorca a Moisés. Eso está en Números capítulo 22 al 25, usted lo puede llegar a su casa a revisar. Y él le enseña a qué, que el pueblo de Dios no lo pueden vencer con brujería, con cosas, pero ¿cómo lo pueden vencer? Cuando el pueblo de Dios cae en pecado. Cuando el pueblo de Dios cae en pecado, empieza a retroceder. Cuando el pueblo de Dios cae en pecado, es presa fácil. Cuando el pueblo de Dios cae en pecado, ahí sí, brujería y todo lo que venga, maldiciones, entran a la vida de la persona. Entonces le dice: usted retiene a los de la doctrina de Balaam. ¿Cuál? La ambición de Balaam. Ustedes retienen, y aquí la iglesia cae en una ambición profunda y en unas cosas que se van al extremo, ¿cierto? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, la codicia por encima de la palabra de Dios y la enseñanza a contaminarse, a contaminar lo santo con lo impuro. Y usted escucha diciendo a algunos hermanos: pero Dios es amor, si pecan no importa. Dios es santo y Él declara que para ver a Dios hay que vivir en santidad. Aplauda la gloria de Dios. Pastor, pero yo no adoro ídolos de piedra. Sí, pero ponen los deseos y los placeres por encima de Dios. Pastor, pero yo no adoro ningún ídolo. Sí, pero fornicas fuera del diseño de Dios, fuera del matrimonio. ¿Aló? Ah, pero viene el segundo pecado. ¿Cuál es el segundo pecado? El segundo pecado es que retiene la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuáles son los nicolaitas? Nicolás de Antioquía era un diácono que empezó a predicar que la gracia lo cubría todo y que no importa si usted estaba en pecado, ya una vez salvo por gracia, las obras no importaban. Puedes vivir como Dios quiera, igual Dios te ama y te perdona.
Pueden vivir en libertinaje sexual, igual Dios te ama y te perdona. Enseñaba que el cuerpo era diferente del alma, por tanto, los actos físicos del cuerpo, como fornicación y otras cosas, no afectaban la relación de Dios, porque decía él, el espíritu se mantiene puro, la mala es el alma y la que está pecando es el alma. Y el cuerpo y el alma es diferente. No, Señor, la palabra dice que Jesús viene por santificar vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. ¿Amén o no amén? Gloria a Jesús, aplauda si quiere la gloria de Dios. Los nicolaitas promovían que la gracia era permisiva, ¿cierto? Que podría ser cristiano y vivir con el pecado. Y Dios empieza a decirle, no, así no es, ¿cierto? Estos nicolaitas toleraban el pecado en el nombre de la gracia, tenían libertinaje sexual y tenían compromisos con el mundo. ¿Qué pasa? Que Dios le dice, así no, y vamos a hacerle un llamado urgente al arrepentimiento a esta iglesia. Y le dice en el 16, por tanto arrepiéntate, porque si no pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Sí o no? Esta ciudad o esta persona o esta iglesia se le habla al cristiano que está dentro de la iglesia. El cristiano que está dentro de la iglesia, que resiste muchas cosas, pero tolera las falsas doctrinas. Al cristiano que está en la iglesia, pero un día viene a la iglesia y otro día está en el mundo. Y no pasa nada. Ayer me la pegué y no pasó nada. Amén o no amén. Que tolera el pecado en su entorno para evitar conflictos y dice, bueno, es que no debemos que ser tan radicales, es que a mí me parece que esto, que lo otro, y carece de un total discernimiento. Entonces Dios le dice, arrepiente, de lo contrario, pelearé con ellos con la espada de mi boca. Y empieza a darle una promesa, le daré, el que venciere le haré comer el que, escondido el maná, y le daré una piedrecita con un nombre que solamente él conoce. Aplauda la gloria de Dios, aleluya. ¿Cuál fue esta iglesia? Después de la persecución, entraron a los obispos es lo mismo que pastores, que cuidan las almas, entraron ¿qué? A la política, a ganar sueldos millonarios, la iglesia se volvió dedito parado, ¿sí o no? La iglesia se volvió desbanquetes, empezaron a confiscar templos paganos. Y cuando usted ve una película que se llama Ágora, con mi esposa nos tocó verla en el seminario, nosotros vemos cristianos que están predicando, compartiendo el pan, pero cuando venían los paganos y los excitaban a pelear, sacaban espadas, hermano, y se iban y mataban paganos, mataban judíos, eso, hacían unas masacres y uno dice, ¿qué pasó acá? Hermano, entraron y confiscaban templos paganos, mataban a Raimundo y todo el mundo en el nombre de Dios. Y uno dice, ¿qué pasó acá? No, es que ahora se voltearon los papeles. Y esto entra algo horrible. Después del edicto de Milán, la iglesia se corrompe, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, se introducen elementos paganos, altares, vestiduras, imágenes, y ahí aparece una palabra que se llama catolicismo. ¿Alguien sabe qué es catolicismo? ¿Qué significa catolicismo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra católico? Evangelio universal, ¿cierto? La palabra católico significa evangelio universal y aparece con todo esto. La iglesia se institucionaliza y comienza la jerarquía eclesial. Entonces dijeron, el obispo de Roma es el más rico, Pedro murió en Roma. No murió en Roma, no, traemos los huesos y los enterramos en Roma y Pedro está acá. Y ahora yo soy el que mando y todos ustedes me van a rendir tributo. Les guste o no les guste. ¿O qué vamos a hacer? Y empieza el problema, ¿cierto? Se pierde la santidad, pero se gana la influencia. Nace la iglesia católica, se confiscan templos paganos, la iglesia se vuelve política. ¿Influye en dónde? En la política. Y entonces entra una época oscura, ya está entrando la época oscura del año
313 al 478. ¿Y qué cree usted que sigue de ahí para adelante? Si esta es la época donde está entrando la oscura, hermano, sigue peor. Lo peor de lo peor. Y viene la iglesia de Teitira. Vamos a verla. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. El mensaje a la iglesia de Teitira. Y escribe el ángel de la iglesia de Teitira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Tremendo, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Aparece la palabra Jezabel, ¿cierto? Que se dice profetiza. Hágame el bendito favor. Después estudiamos esa parte bien. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A dónde? A los ídolos. Cuando usted estudia profecía en Apocalipsis, iglesia, mujer significa iglesia, pueblo. Amén. Entonces le dice que aquí hay una iglesia, ¿cierto?, que enseña al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. A fornicar con el leño, a fornicar con la imagen, a fornicar con el muñeco. Y si usted lo puede ver, en su casa usted abre Jeremías capítulo 3, si trajo una Biblia lo puede abrir ahí. Y desde el 6 en adelante, del 3 en adelante, Dios le da carta de repudio a Israel porque le dice que ella ha fornicado con el leño, con el tronco, con la piedra, debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué es fornicar? Se ha ido tras dioses ajenos y ellos tenían un pacto en el monte Sinaí, que él era el único Dios y ella sería, Israel sería su pueblo. Y esta iglesia empieza a enseñar a fornicar con los ídolos. Dice, y le he dado tiempo de que se arrepienta, la paciencia de Dios, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo a la cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras ¿de quién? De ella. Amén. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teitira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿qué? Las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Amén o no amén? Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta iglesia era una iglesia que se mezcla con la idolatría y la corrupción. Y cuando usted mira muy detalladamente, fornicar en lo espiritual es tener dioses ajenos. ¿Amén o no amén? Y cuando usted mira esta iglesia, le he enseñado a la iglesia a fornicar con ellos. Es la época oscura donde nace la iglesia católica, donde la iglesia católica enseña las imágenes, enseña a dejar de adorar a Dios, entra el culto de la mujer y el niño, entra la imagen, mejor dicho, de todo el mundo. Aparece el evangelio de Pedro, aparece el Apocalipsis de Pedro, aparece el evangelio de María Magdalena. Eso aparece en unos 50,000 evangelios. Aparecen diciendo que Jesús era amante con María Magdalena y que tuvieron una hija y que el Santo Grial no, eso es una cosa horrible y una barrabasadas. La Biblia no se podía leer, ¿por qué? Porque si viene una corrupción y entra una época oscura, el único que podía leer la Biblia eran los curas ya prominentes en latín, porque era latín el idioma, y el idioma latín empezó a desaparecer. Esa época es donde empiezan a dominar de una manera tremenda la época medieval, un rechazo al arrepentimiento pese a la misericordia de Dios. O sea, es una cosa horrible, horrible completamente. Tanto que los curas, sigue diciendo el otro, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, esta es la más larga,
Yo le daré autoridad sobre las naciones, él regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Quiero que entienda que esta iglesia es una corrupción horrible. Ahora, si nosotros miramos el cristiano dentro de la iglesia, ¿cuál cristiano podría ser este? El cristiano activo, creciente, ¿cierto? Pero tiene corrupción dentro. El cristiano que viene a la iglesia, levanta las manos, ¿cierto? Y se mezcla entre la manipulación de lo profético y lo inmoral y justifica sus revelaciones. Aló, no aló, es que Dios me dijo. Hermano, vamos a hacer una serie donde se llama En el nombre de Dios se han cometido las peores atrocidades. ¿Qué días estamos evangelizando y salió es que el profeta Bakú? ¿Serio? El hermano Fabián lo vio y yo lo volteé a mirar y se acercaron los chicos. No, es que yo soy el profeta Bakú, hágame el bendito favor. Entonces usted ve que hay ahorita un homosexual que dice es que Dios me dijo que yo tengo que ser el pastor y se levanta y empieza a hablar y a profetizar y uno dice aquí ¿qué pasó? La peor corrupción que usted se pueda imaginar y no hay discernimiento y la iglesia no hay discernimiento y ahorita la iglesia lo único que le interesa es que le profeticen y oren por él. Ay, tengo un problema. Hermano, Dios dice, clama a mí, yo te responderé. No, yo no tengo tiempo de clamar, clame usted por mí. Somos zánganos, bueno, ustedes no, los de afuera. No, sí, los de afuera. Zánganos espirituales. Clama a mí, yo te responderé. No, no, no. ¿Dónde están los de oración? Clame usted. A ver, venga, clame por mí. Hermano, busca el rostro de Dios para ver Dios qué le dice. No, para eso que me ponga las manos. A ver, ¿quién me va a poner las manos? Rápido. Y lo cogen a uno a veces de adivino. A ver, Dios, ¿qué le muestra a usted? No, y si Dios no me muestra nada, ¿qué le voy a decir? ¿Quiere que le diga cosas bonitas para que llore? Y le digo, sí, hijo mío, usted está en pecado. Hijo, y vas a de rodillas y nunca va a cambiar. ¿En serio? Pues así, están así. Yo le digo, no, yo todavía le temo a Dios y yo creo que hasta que me muera lo va a temer. La otra vez ministrábamos la iglesia cada rato y todo, entonces se quedaba hasta las 3 de la tarde la iglesia y yo dije, la iglesia se está acostumbrando a que, póngame la mano. Amén, hay que ministrar la iglesia. Pero la iglesia, busque usted el rostro de Dios. Esté en el secreto para que Dios le hable a su vida. Dele ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que vive, iglesia? Esta iglesia es guiada por sueños, visiones, mejor dicho, y un montonón de cosas. Con mamá Salva, que ella me envió un video sobre esto y le dije, vamos a hacer una prédica sobre este tema. Ella me trajo una persona y estuvimos hablando con la persona y la persona nos abrió su corazón. Usted no la conoce y no creo que la vaya a conocer. Y venía de otro pueblo, viajó inclusive para que oráramos por él. Se estaba volviendo loca esa persona. Y le preguntamos por qué y dijo, yo era de tal iglesia. Mi esposa a toda hora tenía revelaciones, visiones, todo. Dijo él, ¿no? Yo le dije, ¿lo puedo contar? Dijo, sí. Dijo, pero de un momento a otro mi esposa salió con el cuento, Dios me dijo que usted no es mi esposo. Que mi esposo es su compañero, claro, 20 años menor que él. Y eran los dos salmistas. Y que Dios nos tiene que unir a los dos porque va a ser un ministerio grande. El tipo se volvió literalmente loco. Y él empezó, su cabeza día y noche no dormía y él decía, pero Dios, ¿por qué me hizo eso? Y yo le decía acá, que Dios no le hizo eso. Y él decía, sí, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué que no le hizo eso? Que Dios no obra así, Dios no pasa por encima de su palabra. No pasa por encima de su palabra. Si hay alguna profecía, le hace llover milagros del cielo. Si está fuera de la Biblia, no la crea. Usted, mi querido hermano, que le gusta buscar gente que le coloque por allá la mano y gente que todo esto, hermano, usted se lleva unas sorpresas gigantescas. Y yo le dije, ¿qué hizo su hija? Dijo, no, pues mi hija dice que bueno, que dio 20 años la niña.
La niña no, una mujer, ella dijo, Dios hace como Él quiere, y la apoyó. ¿Y qué dijo su pastor? El pastor dijo, las cosas de Dios son tremendas, ¿qué más? ¿Cómo? Deme el teléfono de su pastor, le dije. ¿Cómo me está diciendo usted? Yo ya había escuchado ese cuento, lo he escuchado 50,000 veces. ¿Ustedes recuerdan los pastores que trajimos de República Dominicana? Ellos antes de dicen, llámeme pastor, venga. Y llegamos nosotros un lunes festivo como a las 7 de la noche de Soquinos, por allá donde ellos estaban, que para despedirnos antes de irse. Terminamos como a la 1 de la mañana hablando, compartiendo temas y esos temas, hermano. ¿Cómo? Toda profecía se tiene que analizar. Porque yo a usted le puedo dar una profecía en la carne, pero le puedo dar otra profecía que sí fue en el espíritu. Había un chico que tenía un llamado y era bueno, y él oraba por las personas y Dios lo utilizaba. Pero un día yo lo llamé y le dije, venga para acá, Julanito, estoy viendo algo en usted que no me gusta, y es que usted, así Dios no le hable, usted va a conservar su reputación, y empieza a decir lo que le vino a la mente. Y me dijo, sí, pastor, hermano, ¿qué hago? Le dije, una cosa es que Dios le hable, usted va y le dice, y otra cosa es que ya le hagan fila. Pues, profetíceme. Y entonces Dios no le dijo nada a usted, pero usted tiene que respetar su reputación, y usted empieza a decirle un montón de barrabasadas al otro. Y entonces empieza el espíritu de sospecha. Yo lo veo que se están disgustando así, está peleando con la esposa, y entonces voy allá el espíritu, o yo lo veo que está sin empleo, entonces viene el espíritu de sospecha. Me gusta cuando la iglesia se queda callada, ¿sí o no? Y pregúntele a cantidades de hermanos cuánta profecía no le han dado y cuántas se le han cumplido. Cuando mi papá estaba vivo, estaba pasando por una situación. Oiga, hoy me voy a tomar 5 minutos más, ¿cierto? Apenas en la primera, hijo, tía Paola. ¿Lo cuento o no lo cuento? Mi papá estaba pasando por una situación bastante terrible. Y lo llamaron al frente y le dice, Señor te dice que vas a ser multimillonario. Bueno, ese fue el tío de mi esposa. Y vas a tener una flota de camiones. Y mi papá lloraba y caía al piso. Levántelo. Y claro, mano, usted pasando por una situación bien difícil. Y volví y caía. Mi papá murió y nunca tuvo una flota de camiones. Y yo le dije, papá, yo no quiero dañarle. Yo siempre he sido como más aplomadito, más a la palabra, analizar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Sí me hago entender? Yo le dije, papá, realmente si Dios lo dijo amén, se va a cumplir, si Dios no lo dijo no. Porque es que empiezan, una hermana vino y me contó, dijo, uy, pastor, vino el profeta, yo no he visto más bueno. Y yo le saqué la lengua a la hermana y le dije, hermana, ¿y qué hizo? Pastor, me dio 2 uvas y me las comí. Pero no se coma la semilla, deme la semilla. Y yo le daba la semilla y él leía la semilla. Y yo decía, uy, impresionante. Y me dijo, ¿hoy qué día es? Ojalá la hermana estuviera batida risa. Día tal. ¿Quién cumple hoy años? Y ella decía, nada, ninguno. Bueno, en el mes de agosto, mi papá. Dios va a bendecir a su papá. No, pero mi papá está muerto. Bueno, en el cielo también lo va a bendecir. Hermano, unas barrabasadas. Unas barrabasadas. Y hay hermanas que no pueden tener hijos, entonces coge y le dice, y vas a tener un hijo. Y claro, la hermana va llorando, hermano. Y llora y la hermana y sí, va, y pasan los años, los días, y no. La hermana se agarra a pelear con Dios. Porque resulta que Dios, entre comillas, le mintió y no fue Dios. Aplauda la gloria de Dios, por favor. ¿Quién es el que vive? Vamos a ver algo de la corrupción de esta iglesia. Y es que el progreso de las obras exteriores, pero tiene una decadencia interior. Tolera el espíritu de Jezabel, la corrupción moral, rechazo al arrepentimiento, pese a la misericordia de Dios, juicio divino de los que siguieron el sistema corrupto. Todo lo que le viene a esta iglesia medieval, asistencia de un remanente fiel en medio de la oscuridad, y se llama, y viene la promesa, se llama la época oscura de la iglesia. Me gustaría pasarle cosas. Para usted ser salvo tiene que la indulgencia.
¿Qué era la indulgencia? Un papelito que creó León X, creó el papelito que le decía, bueno, usted páselo, puede meterle la mano al que sea, que usted tiene este papelito y cuando usted se muere lo vamos a colocar en el ataúd. Y llega y San Pedro le dice, ¿y el papel? Aquí está la carta. Y lo deja entrar. Claro, ellos iban y mataban, robaban, hacían de todo y se ganaban el papelito, ¿sí o no? Y entonces decía, no pasa nada, con el papelito entro, esa es la boleta, ¿sí o no? VIP, no, platino, no, diamante, es diamante. Voy, derechito. Y apareció que tranquilo, Brando, si usted no tiene papelito. Cuando se muera su esposa empieza a vender casa y todo y pagamos indulgencias. Le hacemos misa, ¿sí o no? Y entonces brilla para allá la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Amén. Este rosario lo ofrecemos por las benditas almas del purgatorio, especialmente por la de Julano de Tal, para que el Señor tenga misericordia de él. Usted fue como cura, hermano. ¿O no es así? Hermano, es así. Y empieza la corrupción. Y mire esto, por favor. Por favor, volumen. Estas son algunas de las controversias en las que el Vaticano ha estado envuelto durante siglos de existencia de la Iglesia Católica. Pese a que el Papa es la máxima figura de autoridad para los católicos, no siempre ha sido una figura intachable, y estos son los peores papas de la historia. Uno de los más famosos es Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo Borgia, familia que incluso tuvo una serie y han aparecido en videojuegos. Estuvo en el poder de 1492 a 1503. Era un español rico que supuestamente compró el papado sobornando a sus compañeros electores, así como el nombrar a muchos de sus parientes en cargos de poder o matar a cardenales rivales para reclamar sus propiedades, además de ser un hombre de muchas mujeres e engendrando varios hijos con sus amantes. Esteban VI es el siguiente, ocupó el cargo de papa de mayo del 896 a agosto del 897, y es conocido por no llevar una relación muy amable con su predecesor, Formoso. Cuando Esteban llegó al poder, Formoso llevaba meses muerto y enterrado, pero ese no era castigo suficiente para el enemigo de Esteban, por lo que ordenó exhumar el cadáver en descomposición, siendo remendado con túnicas palestinas y colocado en el trono para enfrentar un juicio. Evidentemente, al estar muerto y sin defensa, el Papa Esteban VI ordenó arrastrar el cadáver de Formoso por las calles de Roma y ser arrojado al río Tíber. Curiosamente, otro enemigo de Esteban lo estranguló poco más de un año después del llamado juicio del cadáver, dando fin a su vida y a su papado. Urbano VI, cuyo nombre real era Bartolomeo Pliñano, estuvo en el poder de 1378 a 1389. Su elección en 1378 desencadenó el cisma de Occidente, conocido como el momento en el que hubo 2 y hasta 3 papas rivales que reclamaban el título de líder de la Iglesia al puro estilo de Game of Thrones. Urbano no tuvo ningún problema en usar la violencia brutal para despachar a sus rivales y permanecer al frente de la Iglesia, que hasta ese momento se encontraba algo dividida. Benedetto Caetani, nombrado Bonifacio VIII, estuvo al frente de la Iglesia Católica desde 1294 hasta 1303, siendo su habilidad especial iniciar conflictos con reyes. Entre sus enemigos se encontraba el escritor Dante Alighieri, quien fue exiliado por Bonifacio por su crítica a la Iglesia. Después, en 1302, tras un conflicto con el poderoso rey de Francia, Felipe IV, emitió una proclamación oficial que colocaba a todos los reyes de Europa y sus ejércitos bajo su mando supremo. Felipe IV, al enterarse de esto, mandó capturar a Bonifacio, pues el Papa tenía planes de excomulgar al rey, muriendo poco después de su captura en 1303 y siendo mencionado en el infierno de Dante. León X, conocido como Giovanni de Medici, miembro de una de las familias más poderosas de Italia, tuvo el poder de la Iglesia desde 1513 hasta 1521. León tenía un gusto por las cosas buenas de la vida, ya que financió algunas de las obras de arte más famosas del Renacimiento, pero estos gastos llevaron las finanzas de la Iglesia a números rojos. Para recuperar algo de dinero, se comenzó a vender indulgencias, es decir, dar dinero a la Iglesia para comprar el perdón por pecados o para sacar a un pariente muerto del purgatorio. Este esquema de pago por penitencia enfureció a muchos, incluido a Martín Lutero, quien desencadenó la Reforma Protestante y desgarró a la Iglesia Católica. Juan XII, nacido como Otaviano, fue papa del 955 al 964,
tomando el poder con solo 18 años de edad, por lo que la iglesia fue dirigida de una manera que se esperaría de un adolescente hormonal y con un poder enorme: fiestas, lujuria y pecado. El palacio papal de Juan era constantemente una fiesta ruidosa, como si de un burdel se tratara. Al contrario de lo que se cree, Juan definitivamente no era célibe, y se cuenta que murió de un ataque cerebral haciendo lo que más amaba con la esposa de otro hombre. Benedicto IX, llamado Theophylactus, tuvo varias etapas en el poder, siendo la primera de 1032 a 1044, la segunda entre abril y mayo de 1045 y la tercera de 1047 a 1048. Un demonio del infierno y tan vil, tan sucio, tan execrable que da escalofríos pensarlo, son las amables palabras que algunos papas han usado para describirlo. Benedicto podría ser considerado como un resfriado muy fuerte del que la Iglesia no pudo deshacerse. Su primer periodo como papa terminó con él huyendo de Roma en 1044, después de una rebelión que estalló por su comportamiento violento. Volvió al poder para una segunda temporada en 1045, pero vendió el papado a su padrino, quien se convirtió en Gregorio VI. Benedicto, aún sediento de poder, regresó a Roma años más tarde, y en 1047 recuperó el poder de la Iglesia por tercera y última vez, ya que los ejércitos alemanes fueron quienes finalmente lo expulsaron de Roma para siempre. Sergio III, quien fue papa del 904 al 911, era amigo de Esteban VI, a quien ya vimos en esta lista por su famoso juicio a un cadáver, por lo que tampoco sería extraño que Sergio no fuera un gran papa. Sergio llegó al poder en un momento en el que varios reclamaban el título, llamado Saeculum Obscurum, o la Era Oscura. Originalmente fue electo papa en el 898, pero fue expulsado de Roma por los seguidores del papa Juan IX, por lo que regresó en el 904 para su segunda ascensión a trono papal. Se rumora que él mandó a matar a dos de sus inmediatos predecesores, los papas León V y Benedicto IV, y si esto llegara a ser cierto, lo convertiría en el único papa en realizar tal acto de matar a otro pontífice. También se especula que el papa Juan... Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, señores, señores. Los reto para que usted vaya y busque. Lo que pasa es que hay unos videos muy largos, borraron otros de YouTube, donde hablan de todas las atrocidades que hacían, satanismo, sacrificio. Hay uno que el marido lo encuentra con su esposa y le pega un martillazo en la cabeza y lo mata, otro lo botan de allá. Unas corrupciones peores que usted se puede imaginar de la época oscura, sacadas de las enciclopedias católicas. Usted lo reto para que vaya y empiece a buscar los peores papas, lea, documéntese. Ahí están hablando medio cositas de lo que fue. ¿Sabe una de las cosas hasta dónde se llega a corromper una iglesia? Y si ese cristiano estuviera entre nosotros, ¿cuál sería? Porque de las 7 iglesias que se hicieron en lo físico, están hablando de la era de cada iglesia, que lo acabamos de ver, que es la era de 478 al 517 con la reforma de Martín Lutero. Pero de los 7 iglesias, hay 7 que son cristianos dentro de las iglesias. El uno que ha perdido el primer amor, el otro que es perseguido, que mejor dicho le va mal, es pobre, pero Dios le dice tú eres rico. El otro que empezó la corrupción, a corromperse. El otro que mejor dicho hasta practica satanismo. Hoy pastor exagera. Me dijo un hermano una vez: pastor, me estoy leyendo unos libros satánicos porque necesito saber cómo opera el diablo. Por Dios, delante de Dios. Yo me quedé mirando y yo le dije: ¿usted cómo se va a poner a leer eso? ¿No ve que eso le transmite, lo ministra? Dijo: no, es que yo necesito saber cómo operan ellos. Pregúnteme cómo terminó el hermano. En el mundo, mejor dicho, ahorita es ateo, reniega de Dios, de la iglesia, todo el mundo. Usted se tiene que cuidar, mi querido hermano. Si usted no se cuida, realmente entra una etapa de inmoralidad en usted. Es que el peligro no es cuando usted empieza en el primer amor. Usted empieza en el primer amor y yo lo dejo, porque usted viene a la iglesia, usted ora, usted ayuna, usted alaba, es una fiebre por las cosas de Dios. El peligro es cuando usted ya es viejo en el evangelio. La iglesia le fastidia, que parece que pereza ir por allá. Mire, mi hermano, yo nunca en mi vida, y tenía a Santiago de un año, yo me la pasaba en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Gracias a Dios que tenía una esposa que también me apoyaba.
Y para allá vamos y allá estábamos y para mí eso era una bendición porque mi esposa se crió en la iglesia desde pequeñita y para ella servirle a Dios era una bendición, no era una carga. Ahora Isaías 43:21, cuando Dios le dice: Israel, de mí te cansaste. Dice uno: oh, de mí te cansaste. Yo le hago una pregunta: ¿te has cansado de Dios? No me conteste. Ahora, Isaías 43:21 en adelante: de mí te cansaste, ya no me das tus holocaustos, ya esto y lo otro. Dice uno: Padre bendito, ¿dónde me salió eso, Ronald? Allá en la finca que estábamos a punto de retiro. Y hasta ahorita tengo esas palabras aquí. ¿Te has cansado de Dios? El problema no es cuando usted está en el primer amor. El problema es cuando usted se vuelve viejo en el evangelio, porque se vuelve resabiado. Bueno, usted no, los de afuera. Dele un fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. El auge del catolicismo medieval, vimos en esta iglesia el Papa descentralizado, la idolatría, inmoralidad, corrupción, venta de indulgencias, el culto a las imágenes, santa autoridad del Papa por encima de las escrituras. Ojalá pudiéramos profundizar bien, que voy corriendo porque quiero llegar al arrebatamiento, a los 7 sellos del Apocalipsis, jinetes de Apocalipsis y todo, y vamos a ver cómo lo hacemos. Amén. La pobreza espiritual como una fachada religiosa, sin embargo Dios mantiene un remanente fiel en la iglesia de Teatira y sigue la iglesia de Sardis. Oiga, esta iglesia de Sardis dice Dios lo siguiente: una fachada de cristiano. ¿Usted ha visto un cristiano de fachada? En la iglesia levanta las manos, llora, aplaude. En la casa es un demonio completo. Y Dios nos ayude. ¿En serio? Mire lo que Dios le dice. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Y estás muerto. Pura fachada de cristiano. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hágame el bendito favor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y le sigue diciendo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que mi nombre se puede borrar del libro de la vida. Sí, usted está escrito en el libro de la vida, 50 años, pero se le puede borrar. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Quién era esta iglesia de Sardis? La apariencia de vida, pero estaba muerto espiritualmente. Me dijo una chica una vez, y eso pasa mucho: yo quisiera llevar el mueble de la sala de mi casa para la iglesia. Es que mi papá en la iglesia es un amor, pero cuando llega a la casa es un demonio completo. Falta de vigilancia espiritual, le dice Dios, obras incompletas delante de Dios, llamado urgente al arrepentimiento y memoria espiritual, existencia de un remanente fiel, ¿cierto? Y promesa del vencedor. Mire, hay cantidades y cantidades de cristianos fachada, y así le digo cada vez que yo predico de Sardis: pura fachada de cristiano, vestiduras blancas, pero no tiene pureza, supuestamente están manchadas. Y mejor dicho, esto representa a los creyentes que tienen la imagen intachable. Una vez Caterine trajo una chica, yo no sé si Caterine se acuerda, y la chica venía vestida, usted la veía y decía, inspiraba santidad. Santidad, la pelada, santidad. Yo me acerqué y oré por ella y Dios me mostró unas cosas. Entonces yo le dije: déjeme hablar sola con ella. No, esa muchacha me contó unas cosas que casi salgo corriendo. No, era el diablo en pasta. Mala. No, mala no, perversa. Yo al último le decía: ya no me cuente más, por favor.
fachada de cristiano. Y esto es lo que hoy se ven hoy en día. Activismo, estamos muy activos, gloria a Dios, pero sin intimidad con Dios, ¿cierto? Obran para ser vestidos, pero no tienen obediencia, o no tienen un amor genuino, no se sujetan a nadie, son una fachada. Hablan a toda hora del amor de Dios, pero y desaniman a los hermanos. Hablan del amor de Dios, pero se la pasan mirando a quién cogen y lo sacan del evangelio. A mí me ha tocado llamar a personas y decirle, mire, si quiere usted tírese un puente, pero deje los nuevos quietos, hermano. O hermana, deje los nuevos quietos. Se acerca a los nuevos y le dice, así era yo, como usted. Evangelizaba, trabajaba y todo, hasta que me di cuenta que eso a Dios no le gusta. Que es mejor que uno no lo haga. Uy, ¿segunda de qué? ¿Serio? A veces somos, no, esas personas a veces son ¿qué? Mejor dicho, son más fieles al diablo que a Cristo. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa iglesia de Sardis es la reforma que trajo la vuelta en las escrituras, el mensaje de salvación. Pero con el tiempo, muchas iglesias reformadas se volvieron secas y frías, institucionalizadas. Hablaban de verdad doctrinal, pero poca pasión espiritual. ¿Hasta dónde va esa iglesia? Hasta el 1750, donde entra la era de los avivamientos. Amén. Mira, por tiempo, yo quiero que usted se lleve esto: Pérgamo, Tiatira y Tarsis. Sardis, perdón, gracias. Pérgamo, Tiatira y Sardis. Tolerancia al pecado, corrupción interna y muerte espiritual por comodidad. Espérame un segundo. Son esas tres cosas que nosotros podemos ver de esta iglesia. Bendito Jesús. Bueno. Faltan dos iglesias, mi amado, y entramos a lo que llamamos arrebatamiento. Y entramos a lo que llamamos los sellos del Apocalipsis, entramos a lo que llamamos las 70 semanas de Daniel. No sé cómo Dios nos vaya iluminando, pero la vez pasada salieron con caras así como sorprendidos, esta vez salieron como con caras de tristes. Yo lo único que pretendo con esto es que usted se autoexamine. Créame que toda esta semana me he desanimado, desanimado. No. Me he examinado mucho y he visto algo y digo, Dios, hace falta corregir ciertas cosas. ¿Qué le hace falta corregir a usted? Pastor, ¿y por qué predica esas cosas? Su pastor no es perfecto. Su pastor no es, mire, yo no vuelo por el aire, ni pretendo que usted me vea como el pastor perfecto. ¡Oh! Venga, lo llevamos en el hombro. No, eso a mí no me interesa. A mí solo me interesa que Dios. Y yo leo las 7 cartas y yo digo, si Dios me escribiera, ¿qué me escribe? ¿Qué me escribe Dios? Si Dios le escribiera a usted, ¿qué le escribe? Incline su rostro por un momento. Hemos visto 5 iglesias. ¿Cuál de las 5 se identifica usted hasta ahora? Faltan 2. Falta la iglesia del avivamiento, una iglesia perfecta, se puede decir en todo el sentido de la palabra, que es la de Filadelfia. Y falta la iglesia de la era de nosotros, la de este tiempo, que es una iglesia bastante confrontada por el Señor. Nosotros pretendemos con esto, mi querido hermano, es que usted conozca palabra de Dios y que empiece a buscarlo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Busque su rostro, búsquelo en la intimidad. Aparte de buscar su rostro, empiece a clamarle y empiece a pelear
sus batallas de rodillas. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Señor, yo te pido que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros, Dios. Te pido, Señor, de que la iglesia cambie mentalidad, porque dice, por tanto arrepiéntese, por tanto cambie mentalidad, por tanto le he dado tiempo, le he tenido paciencia, dice Dios. A la de Teitira le dice, le he tenido paciencia para que se arrepiente y no se quiere arrepentir. Y a veces Dios nos tiene paciencia una y otra y otra y otra, y entonces tomamos la gracia de Dios como libertinaje y no sabemos que la paciencia de Dios es un instrumento de salvación. Yo quiero que hable con Dios, porque mientras el cristiano es perseguido, mientras no tiene trabajo, mientras le va mal, es el cristiano más fiel en la iglesia, es el cristiano que levanta las manos, es el cristiano que ayuna, que ora, que diezma, es el cristiano que sirve. Pero cuando el cristiano le empieza a ir bien, es el cristiano que se aparta, de que empieza a decir, no, ya no soy religioso, no tengo que estar en la iglesia a toda hora, ya me fastidia la iglesia, ya esto, ya lo otro, y empieza la corrupción. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Traes libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Vamos, dile. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Vamos, dile, dile, dile. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy Yo soy hijo de Dios. hijo de Dios. Denle ese fuerte aplauso, ese lo fuerte. Yo soy
sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo. Y los bautizados gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha un sonido, el rugido del león, levantando